Solo no ignores la llamada que vas a recibir en 3 minutos. Eso fue lo que le dije a mi hijo cuando me cerró la puerta en las narices, enfrente de 50 personas, en su cumpleaños número 38. 3 minutos después, el teléfono sonó y su vida se desplomó. Mi nombre es Aurelio Augusto Silva, tengo 67 años de edad. Y durante 40 años de mi vida fui dueño de una carnicería aquí en Guadalajara, Jalisco. Trabajé como condenado desde los 14 años de edad. Comencé como ayudante de carnicero, pasé por cargador de camión, me volví carnicero, después gerente, hasta que a los 35 años logré abrir mi propia carnicería. No era gran cosa al principio, pero con el tiempo se volvió un negocio respetado en la ciudad. Todo mundo conocía la carnicería Silva, era mi vida, mi sudor, mi sangre en esas paredes. Pero no es sobre la carnicería que vine a platicar hoy, sino sobre mi hijo, sobre el niño que crié solo desde los 3 años de edad, cuando su madre resolvió abandonarnos para irse detrás de otro hombre. Yo fui papá y mamá. Me levantaba a las 4 de la mañana, lo dejaba en casa de la vecina, me iba a la carnicería, regresaba corriendo a mediodía para darle de comer. Regresaba en la noche muerto de cansancio, pero todavía tenía que hacer la cena, bañarlo, ayudarle con la tarea. Fin de semana no existía. Domingo era día de lavar ropa, limpiar casa, hacer comida de la semana. Y Roberto siempre conmigo, siempre a mi lado. Le di todo a ese niño, todo. Universidad privada de administración, porque la pública no pasó. Pagaba $216 por mes en 2008. Era una fortuna. Pero yo pagaba, trabajaba como loco, hacía horas extras en la carnicería, atendía pedidos hasta de madrugada. Cuando se graduó, le di un carro, un Tsuru nuevecito. En esa época fue más de $5,400. Saqué préstamo, estuve 3 años pagando, pero ver a mi hijo graduado con carro era mi sueño. Cuando se casó con Stephanie, ayudé a pagar la boda, $4,500 en la fiesta. Papá, quiero hacer las cosas bien, me dijo. Y yo hice que pasara, siempre hice que todo pasara. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Deja en los comentarios de dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estás viendo. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal y agradezco de corazón a cada uno que está aquí escuchándome. En serio, significa mucho para este viejo poder contar lo que pasé. Ahora viene la parte que duele. Cuando Roberto empezó a crecer en su carrera, se volvió gerente de banco, empezó a ganar bien. Él empezó a cambiar conmigo poquito a poco, ¿sabes? Al principio ni me di cuenta, pero las visitas fueron disminuyendo, las llamadas se volvieron más raras, y cuando nos veíamos siempre andaba con prisa, siempre viendo el celular, siempre con esa cara de quien está haciendo un favor. Pero yo me lo tragaba. Pensaba, el muchacho está ocupado, está construyendo su vida, es normal. Solo que no era normal. Déjame regresar un poco en el tiempo para que entiendas bien quién es este viejo que te está platicando. Nací en 1958, en un ranchito pequeño por los lados de Tepatitlán, interior de Jalisco. Mi papá era vaquero, mi mamá lavaba ropa para otros. Éramos pobres, pero de esos pobres de verdad, ¿sabes? Comida era la que había, ropa era la que servía, zapatos eran un lujo. Fui a la escuela hasta 4º año nomás, porque después de eso tenía que ayudar en casa. Con 10 años ya estaba trabajando en el rancho, deshiervando, cosechando, cargando costales de frijol que pesaban más que yo. Cuando cumplí 14 años, mi papá me dijo, Aurelio, tienes que buscar trabajo fijo aquí, ya no se puede. Y fue así como vine a parar a Guadalajara, solo con una maleta de cartón y $360 en la bolsa. Conseguí trabajo de ayudante en una carnicería pequeña allá en el centro. El dueño, don Valdemar, era medio gruñón, pero me enseñó todo. Vivía en un cuartito atrás de la carnicería. Dormía encima de unas cajas de madera con un colchón delgadito encima. Baño era de cubeta y comida la hacía en un anafre, pero estaba feliz, estaba ganando mi dinero, no dependía de nadie. Pasé 6 años en esa carnicería.
Aprendí a cortar carne, a sazonar, a atender clientes, a hacer de todo. Don Valdemar decía: Aurelio, tienes mañas para esto, tienes buena mano y buena cabeza. Con 20 años me fui a trabajar en un rastro más grande como carnicero de verdad. Era 1978 y el sueldo ya daba para rentar una casa sencilla y comer bien. Fue en esa época que conocí a Rosario, mamá de Roberto. Ella era cajera de una panadería, muchacha bonita, cabello negro largo, sonrisa grande. Me enamoré de primera. Anduvimos de novios 2 años, nos casamos por la iglesia, hicimos esa fiestecita sencilla, pero sabrosa. Recuerdo hasta hoy su vestido blanco, todo de encaje, que ella misma ayudó a coser. Roberto nació en 1987. Cuando vi a ese niño por primera vez en el hospital, rojito, chiquitito, llorando con la boca toda abierta, lloré junto con él. Lloré de alegría, de miedo, de responsabilidad. Le dije a Rosario: este niño va a tener todo lo que yo no tuve. Voy a trabajar como animal, pero él va a estudiar, va a ser licenciado, va a tener buena vida. Y ella sonrió cansada, pero sonrió. Estábamos felices. Solo que la felicidad duró poco. Cuando Roberto cumplió 3 años, Rosario empezó a salir toda arreglada, diciendo que iba a casa de la amiga, que iba a misa, que iba no sé a dónde. Yo era inocente, le creía todo, hasta que un día llegué a casa más temprano y la vecina me habló. Aurelio, necesito contarte algo. Tu esposa anda saliendo con un hombre. Yo la vi. Él la recoge aquí en la esquina cuando tú te vas a trabajar. Fue como recibir un balazo en el pecho. La enfrenté esa noche. Ella ni lo negó. Estoy enamorada de otro. Me voy con él. Ya no quiero esta vida de sacrificios aquí. ¿Y Roberto? ¿Y nuestro hijo?, le pregunté. Ella dijo la cosa más cruel que he oído en mi vida. Tú te quedas con él. Yo no nací para ser madre. Y se fue. Así se llevó 3 maletas y nunca regresó. Me quedé yo y Roberto, un niño de 3 años que lloraba toda la noche llamando a su mamá. Y yo, sin saber bien cómo cuidarlo solo, la vecina doña Concepción me salvó. Ella lo cuidaba mientras yo trabajaba. Yo le pagaba lo que podía y cuando no podía, ella no me cobraba. Este niño no tiene la culpa de nada, Aurelio. Los voy a ayudar, decía. Y sí ayudó. Sin ella no hubiera podido. Los años fueron pasando, Roberto creciendo y yo trabajando cada vez más. En 1993 había juntado un dinerito y logré volverme gerente del rastro donde trabajaba. El sueldo mejoró, la vida mejoró. Nos cambiamos a una casa mejor, con 2 cuartos, baño adentro de la casa, patio. Para Roberto fue una fiesta. Papá, ahora somos ricos, dijo brincando en el sillón nuevo que había comprado en 12 mensualidades. Me reí. Ricos no éramos, pero estábamos mejor. En 1998 surgió la oportunidad de mi vida. El dueño del rastro donde trabajaba se quería jubilar y me ofreció el negocio. Eran $9,000. En esa época era un dineral. Yo tenía $2,700 ahorrados. Fui al banco, pedí préstamo de $6,300. El gerente me vio, revisó mi expediente, vio que era trabajador cumplido y me lo aprobó. Firmé todos esos papeles temblando, con miedo de que saliera mal, de perder todo, pero salió bien. Nació la carnicería Silva. Al principio era solo yo y 2 empleados más. Después fue creciendo. En 2005 ya tenía 10 empleados, 2 camiones. Surtía carne para varias carnicerías y restaurantes de la región. Roberto estaba creciendo junto con el negocio. Siempre le decía: hijo, estudia, estudia, que es la única forma de que no pases lo que yo pasé. Vas a ser licenciado, vas a trabajar de traje, vas a tener respeto. Estudió, era buen estudiante, sacaba buenas calificaciones, ganaba medallas en la escuela. Yo iba a todas las juntas de padres, a todas las fiestas escolares, aunque estuviera muerto de cansancio. Éramos solo nosotros 2. No podía fallarle. Cuando pasó el examen de admisión para administración en 2006, hice carnita asada en el patio e invité a medio barrio. Estaba orgullosísimo. Mi hijo va a ser administrador,
Licenciado, le decía a todo mundo. La universidad era cara, $216 por mes, pero yo pagaba puntual. A veces tenía que hacer chambas extras, trabajar de madrugada, pero pagaba. Su graduación en 2010 fue el día más feliz de mi vida, ver a mi hijo de birrete y toga recibiendo el título. Dios mío, lloré. Lloré recordando todo lo que pasamos, todas las noches mal dormidas, todos los frijoles con huevo que comimos para ahorrar. Luego de graduado, Roberto consiguió trabajo como auxiliar administrativo en un banco aquí de Guadalajara. Sueldo no era grande, $271, pero era empezar. Trabajaba derechito, llegaba temprano, salía tarde e iba creciendo en su carrera. En 2012, conoció a Stephanie en una feria de San Juan. Era una muchacha buena, hija de comerciante. Trabajaba como secretaria, bonita, educada, cariñosa. Cuando me la presentó, me cayó bien de volada. «Papá, creo que es ella», me dijo con los ojos brillando. «Seguro». El noviazgo duró 2 años. En 2014 decidieron casarse. Roberto vino a platicar conmigo. «Papá, quiero hacer una boda bonita. La familia de ella es grande, tiene posibilidades. No quiero quedar mal». Entendí. Vendí uno de los camiones de la carnicería y le di $4,500 para ayudar con la boda. La fiesta estuvo padrísima. Banquete, mariachi, más de 200 invitados. Yo andaba de traje nuevo, corbata, zapatos boleados. Estaba feliz viendo a mi hijo casarse bien. Después de la boda se fueron a vivir a un departamento rentado. Ayudé con la mudanza, les di unos muebles, ayudé en lo que pude. En 2015 nació David, mi primer nieto. Órale, cuando vi a ese niño, fue como ver a Roberto de bebé otra vez. Me emocioné todito. Abuelo Aurelio, me decía cuando empezó a hablar. Qué delicia oír eso. En 2018 vino Laura, mi nietecita, 2 nietos. Qué bendición de Dios. En esa época Roberto ya había subido en su carrera. Se volvió gerente del banco en 2017. Buen sueldo, $1,444 por mes. Compraron una casa en un barrio bueno. Casa grande con cochera, asador, alberca. Me dio mucho gusto. Lo logré, papá. Estoy realizando nuestro sueño, me dijo cuando me enseñó la casa. Lo abracé orgulloso. Mi hijo había triunfado en la vida, pero fue justamente cuando su vida mejoró que empezó a cambiar conmigo. Al principio era sutil. Las visitas que eran cada semana pasaron a ser cada 15 días, después cada mes. Cuando le hablaba, siempre estaba ocupado. «Papá, estoy en junta, después te hablo». Y no hablaba. Cuando me aparecía en su casa, se quedaba medio incómodo. Me atendía rápido en el portón. «Papá, hoy no se puede. Tenemos compromiso». ¿Compromiso? Siempre tenía compromiso. Las fiestas de familia se fueron quedando sin mí. Navidad de 2019. No me invitaron, papá. Este año va a ser solo nosotros, algo chiquito. Mentirosos. Después vi en las redes sociales la casa llena de gente. Cumpleaños de los nietos. No me invitaron. Papá, va a ser solo fiestecita de niños. No te vas a sentir a gusto. ¿Cómo que no me voy a sentir a gusto? Son mis nietos. Pero yo me lo tragaba, no peleaba, no discutía. En 2020, en la pandemia, estuve 3 meses sin ver a mis nietos. Entendía. Era peligroso. Pero cuando se acabó la pandemia en 2022, la distancia continuó. Le hablaba para platicar con David y Laura, pero Roberto no me pasaba el teléfono. Papá, están ocupados con tarea. Era sábado en la tarde. ¿Qué tarea? Iba a dejar regalos en el portón de su casa, tocaba el timbre y él ni abría. Mandaba a la empleada a recogerlos. Don Aurelio, el licenciado mandó que le agradezca. El licenciado. Mi hijo se volvió el licenciado para sus propios empleados. Stephanie, pobrecita, yo veía que se quedaba incómoda. Una vez me la encontré en el súper y hasta se animó. Suegro, qué bueno verlo. Vamos a tomarnos un café. Pero Roberto le habló al celular y ella cambió. Ay, suegro, hoy no se puede, ¿verdad? Otro día nos vemos.
Nunca nos veíamos. Lo peor fue en una fiesta de fin de año del banco en 2022. Era en un club, fiesta grande. Vi la invitación en la mesa de la casa de Roberto cuando fui a llevarles un juguete a los nietos. «Hijo, ¿puedo ir? Quería verte recibiendo el premio de mejor gerente». Dudó. «Papá, es evento cerrado, solo empleados». Mentira. Después supe que había familia de todo mundo ahí, menos la mía. Fue ahí que empecé a preguntarme, ¿por qué mi hijo se avergüenza de mí? ¿Qué hice mal? Lo crié solo, le di todo lo que pude, lo metí a la universidad, lo ayudé en todo, y ahora que está bien de vida, me esconde. Fue ahí que el rencor empezó a crecer en mi pecho. Un rencor que trataba de callar, pero que estaba ahí latiendo, doliendo. Los últimos 3 años fueron los peores de mi vida. Peor que cuando Rosario me abandonó. Peor que cuando pasé hambre de niño. Peor que cualquier dificultad que había enfrentado. Porque una cosa es sufrir por necesidad, por destino, por mala suerte. Otra cosa completamente diferente es sufrir por decisión de quien amas. Y eso era lo que estaba pasando. Mi hijo había decidido excluirme de su vida. En 2022 todavía intentaba. Le hablaba cada semana, le mandaba mensajes, me aparecía en su casa de vez en cuando, pero siempre era lo mismo. Él ocupado, él con compromiso, él sin tiempo. A los nietos los veía cuando tenía suerte, de lejos, saludando desde el portón. Stephanie, siempre con esa sonrisa incómoda, esa disculpa en la mirada, pero ella no le llevaba la contraria al marido y yo entendía, ¿no? La mujer tiene que seguir al marido. Así funciona. La Navidad de 2022 fue especialmente dolorosa. La pasé solo en casa comiendo una cena que doña Concepción, mi vecina, había hecho para mí de lástima. Veía en Facebook, en Instagram, porque sí, había aprendido a usar esas cosas para poder ver a mis nietos. La casa de Roberto estaba llena, mesa abundante, árbol de Navidad enorme, todos sonriendo. Cuñados de Stephanie, suegros de ella, amigos, compañeros de trabajo, todos, menos yo, el papá de él, el hombre que lo crió solo. Eso me cortó por dentro de una forma que ni sé explicar. Traté de hablar con él en enero de 2023. Fui a su casa un sábado en la mañana, llevé pan dulce calientito que yo mismo había hecho. Le encantaba de niño. Toqué el timbre. La empleada atendió. «Don Aurelio, el licenciado no puede atender ahorita», insistí. «Dile que es importante, por favor». Regresó y dijo, «Mandó decir que le habla después». Me quedé ahí parado en el portón, con la bolsa de pan dulce en la mano, sintiéndome el mayor tonto del mundo. Dejé la bolsa con la empleada y me fui. Nunca me habló. En marzo de 2023 cumplí 67 años. Cumpleaños pasó en blanco, ni un mensaje de mi hijo. Nada. David, mi nieto, me habló escondido del baño de la escuela. «Abuelo, felicidades. Te amo». Su vocecita temblaba de miedo de que lo descubrieran. Un niño de 8 años tenía que esconderse para hablar con el abuelo. ¿Qué tipo de papá hace eso con su propio hijo? ¿Qué tipo de hijo hace eso con su propio padre? Fue más o menos en esa época, en abril de 2023, que las cosas empezaron a cambiar. Estaba en el súper haciendo compras cuando me encontré a Gerardo. Gerardo Méndez, un tipo que conocía desde hace años, que trabajaba como guardia en el banco donde Roberto era gerente. Siempre nos saludábamos, platicábamos, esa amistad de ciudad, ¿sabes? Me vio, vino a hablar conmigo, pero traía una cara rara, preocupado. «Aurelio, ¿te puedo decir algo?», preguntó, viendo para los lados como si alguien pudiera oír. «Claro, Gerardo, dime». «Es sobre tu hijo», dijo bajando más la voz. «Sobre el licenciado Roberto». Mi corazón se aceleró. «¿Está bien? ¿Pasó algo?». Gerardo respiró hondo. «Mira, no sé si deba decir esto, pero tú siempre has sido buena gente conmigo y no me iba a perdonar si no te contara. Tu hijo anda en un lío con una empleada del banco. Me tardé unos segundos en procesar eso. ¿Cómo? Una querida, Aurelio. Lorena, una muchacha que trabaja como cajera, tiene 26 años.
Anda con ella desde hace rato ya, más de 2 años por lo que comenta la gente. Ya ni disimulan bien. La lleva al motel de la carretera. Todo mundo ya vio su carro ahí. Hay hasta empleados que ya los vieron entrando. Sentí las piernas flojas. Tuve que agarrarme del carrito de compras. ¿Estás seguro de eso? Gerardo confirmó con la cabeza con esa cara de quien no quería dar esa noticia. Todo mundo en el banco lo sabe. Él le paga departamento, le da regalos caros. La gente dice que se gasta una fortuna con ella. ¿Y Stephanie sabe? No sabe nada, al menos no sabía hasta la semana pasada. Pobrecita, todo mundo le tiene lástima. Mujer derecha, buena mamá, buena esposa, y él haciéndole esto por la espalda. Me quedé ahí parado en medio del súper, agarrando ese carrito con la cabeza dándome vueltas. Mi hijo, el niño que crié para ser hombre de bien, engañando a su esposa, madre de sus hijos, y todo mundo sabiendo. Todo mundo, menos la familia. Gerardo, ¿por qué me estás contando esto? Le pregunté viéndolo a los ojos. Puso la mano en mi hombro. Porque usted no se merece que lo traten como lo trata su hijo. Todo mundo en el banco comenta. Le da vergüenza a su papá. Les dice a otros que su papá es un viejo sin cultura, que no sabe comportarse en ambiente social. Ya lo oí diciendo eso, Aurelio, y me duele oírlo porque sé quién es usted. Sé que fue usted el que le dio todo. Y viene a tratarlo mal, a verlo de arriba mientras está engañando a su esposa con una muchacha joven. No está bien eso. Eso fue demasiado. La infidelidad ya sabía que existía. De alguna forma siempre supe que había algo malo en su matrimonio por la forma como se comportaba. Pero oír que hablaba mal de mí con otros, que le daba vergüenza de mí, eso dolió más que cualquier cosa. Gracias por contarme, Gerardo, le dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Eres un amigo de verdad. Salí del súper sin terminar la compra. Me fui directo al carro y me senté ahí en el estacionamiento tratando de organizar los pensamientos. 2 horas sentado, solo pensando en todo, en los sacrificios que hice, en las noches que pasé despierto cuando era bebé y tenía fiebre, en el dinero que dejé de ganar para poder ir a las juntas de la escuela, en la universidad que pagué rompiéndome como un condenado, en el carro que le di, en la boda que ayudé a pagar, en todo. Y él me retribuía excluyéndome, escondiéndome, avergonzándose de mí, mientras engañaba a su esposa, mientras mentía a todo mundo, mientras fingía ser lo que no era. La rabia empezó a crecer dentro de mí. No era una rabia explosiva de esas que gritas y maldices. Era una rabia fría, calculada, que iba creciendo despacio pero con firmeza. En los días siguientes hice mi investigación. Contraté un detective privado, un tipo discreto que un conocido me recomendó. Le pagué $541 para que siguiera a Roberto por 2 semanas y documentara todo. Y documentó. Regresó con un sobre lleno de fotos. Mi hijo entrando al motel con Lorena, saliendo tomados de la mano, besándola dentro del carro, entrando a un departamento con ella, saliendo de una joyería con una bolsa en la mano, probablemente regalo para ella. Había hasta foto de él llevándola a un restaurante caro, ese de comida japonesa que había abierto hace poco en la ciudad, un restaurante al que nunca había llevado a Stephanie porque decía que era muy caro y no valía la pena. Pero para la querida sí valía. Para la querida había dinero, para la esposa e hijos no había, para el papá menos. El detective también me trajo información sobre la muchacha. Lorena Cristina Santos, 26 años, trabajaba en el banco desde hace 4 años. Vivía en un departamento de 2 cuartos en la colonia San Cristóbal, departamento que, según descubrió el detective, estaba rentado a nombre de una empresa fantasma que pertenecía a un amigo de Roberto. Todo para esconder que era él quien pagaba. La renta era $400 por mes, fuera de los regalos, las cenas, los viajes. El detective calculó que mi hijo se gastaba unos $722 por mes con la querida. $722 por mes con la querida. Pero no tenía tiempo para visitar al papá, no tenía dinero para invitarme a comer, no tenía ganas para llevar a los nietos a pasar un domingo conmigo. La hipocresía era tan grande
que ni podía creer que ese era el mismo niño que había criado. En mayo pasó la gota que derramó el vaso. El cumpleaños número 10 de David, mi nieto. Le hablé a Roberto una semana antes. «Hijo, ¿puedo ir al cumpleaños de David? Quería llevarle un regalo». La respuesta fue seca. «Papá va a hacer fiesta de niños, solo los amiguitos de la escuela. No te vas a sentir cómodo». «Soy su abuelo. Claro que me voy a sentir cómodo», insistí. «No se puede, papá. Ya está todo organizado. Otro día lo ves». Colgué el teléfono con la mano temblando de rabia. Fui a la fiesta de todos modos, sin avisar, sin ser invitado. Llegué ahí a su casa en la hora de la fiesta con un regalo enorme envuelto. El portón estaba abierto, niños corriendo en el patio, brincolín armado, mesa llena de dulces. Entré. David me vio y gritó: «¡Abuelo!». Vino corriendo a abrazarme con esa sonrisa enorme. «Viniste de verdad». Fue ahí que apareció Roberto. Su cara se puso roja de rabia. Vino caminando rápido hacia mí, me agarró del brazo con fuerza y me jaló hacia afuera, lejos de los niños. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó entre dientes con la mandíbula trabada. «Te dije que no vinieras». «Soy su abuelo, Roberto. Tengo derecho de estar aquí», respondí tratando de mantener la calma. «¿Derecho? No tienes ningún derecho aquí. Esta es mi casa, mi familia, mi fiesta. No fuiste invitado. Vete», dijo, todavía agarrándome del brazo. Fue cuando apareció Stephanie toda incómoda. «Roberto, amor, deja que se quede tu papá. Solo vino a felicitar a David». «Cállate, Stephanie. Esto no es asunto tuyo», le gritó enfrente de todo mundo. Ella se puso blanca. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero ya no dijo nada. «Está bien, hijo, me voy», dije, sintiendo la humillación quemarme en el pecho. «Pero déjame darle el regalo a mi nieto por lo menos. Déjalo ahí que yo se lo doy después. Ahora vete». Me empujó hacia el portón. Literalmente me empujó. Salí de esa casa con las piernas temblorosas, con los ojos quemándome de lágrimas que no dejé salir. Oí a David llorando adentro. «Quiero a mi abuelo». «¿Por qué lo corriste?». Y oí a Roberto: «Deja el berrinche, niño, regresa a la fiesta». Fue ese día, en ese exacto momento, que decidí. Decidí que iba a mostrar a todo mundo quién era mi hijo realmente. No por venganza, sino por justicia, porque no podía humillarme de esa manera mientras vivía una mentira. No podía fingir ser el hombre de familia perfecto mientras engañaba a su esposa y excluía a su padre. No podía. Pasé las semanas siguientes planeando, pensando, calculando. Y fue ahí que tuve la idea. Si iba a hacer cumpleaños número 38 en julio, si iba a hacer esa fiesta grande que siempre hacía, yo iba a garantizar que fuera un cumpleaños inolvidable, no para él, sino para mí, y principalmente para Stephanie y para mis nietos. Ellos merecían saber la verdad, merecían saber con quién vivían. Conseguí la dirección de Lorena con el detective. Al principio de junio, un jueves en la tarde, fui hasta su departamento. Toqué la puerta. Abrió en shorts y camiseta, cara de quien acababa de despertarse de una siesta. «Hola», me dijo viéndome confundida. «¿En qué le puedo ayudar?» «¿Eres Lorena?», pregunté ya sabiendo la respuesta. «Sí soy. ¿Quién es usted?» «Soy Aurelio, papá de Roberto». Su cara cambió, se puso blanca, los ojos se le abrieron. Trató de cerrar la puerta, pero puse el pie. «Tranquila, muchacha. No vengo a pelear ni a hacer escándalo. Vengo a hacer negocio». «¿Qué negocio? No sé de qué me está hablando», tartamudeó nerviosa. «Sé que eres la querida de mi hijo desde hace 2 años. Sé todo. Tengo hasta fotos, si las quieres ver», dije, sacando el sobre de la bolsa y mostrándole una de las fotos. «Pero como te dije, no vengo a pelear. Vengo a ofrecerte dinero». Se quedó callada, procesando. $9,000, continué, a cambio de un favor bien sencillo. Lorena me dejó entrar al departamento. Un lugar sencillo, pero bonitito. Sillón gris, TV en la pared, todo ordenado. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Todavía estaba nerviosa,
pero la mención de los $9,000 había despertado su interés. Pobre siempre se interesa por dinero, y por cómo estaba de sencillo el departamento, ella no era rica. ¿Qué favor?, preguntó cruzándose de brazos. El 15 de julio es el cumpleaños de Roberto. Van a hacer una fiesta grande, llena de gente. Quiero que le hables exactamente a las 3 de la tarde y quiero que le cuentes todo. Lo de ustedes, los 2 años juntos, los moteles, los regalos, las promesas que te hizo, todo. Expliqué viéndola a los ojos. ¿Usted quiere que le eche a perder la fiesta? No, quiero que reveles quién es de verdad. Mi hijo me trata como basura, me esconde de su familia, se avergüenza de mí. Mientras tanto está engañando a su esposa, madre de sus hijos, contigo. Su esposa no sabe nada. Su familia no sabe nada. Vive una mentira. Y voy a acabar con esa mentira, dije sintiendo la rabia controlada en mi voz. Lorena se quedó callada un rato pensando, ¿y si no lo hago? Entonces mando todas estas fotos a su esposa, al banco donde trabajan, a toda su familia. Se va a joder igual, pero tú no vas a ganar nada. Es más, vas a perder el trabajo cuando el banco descubra que andas en líos con el gerente. Respondí sin rodeos. No estaba ahí para jugar. Se mordió el labio. 9,000. 9,000. La mitad ahora, la mitad después de que hagas la llamada. Pero tiene que ser en altavoz si es posible. Tiene que ser enfrente de todo mundo y tienes que contar todo con detalles, sin perdonarlo. Expliqué las condiciones. ¿Por qué quiere tanto esto?, preguntó. Vi una curiosidad genuina en sus ojos. Respiré hondo antes de responder. Porque me humilló, me trató como vergüenza, me excluyó de su vida. No me deja ver a mis nietos. Les dice a otros que soy un viejo sin cultura. Eso después de que lo crié solo, de haberle dado todo, de haberme matado toda la vida para que no pasara necesidades. Y mientras me trata así, te mantiene a ti, te paga departamento, te da regalos, te lleva a restaurantes caros, tiene dinero para ti, pero no tiene tiempo para el papá. Entonces le voy a mostrar a todo mundo quién es realmente. Un mentiroso, un traidor, un hipócrita. Lorena me estuvo viendo un rato largo. Entonces suspiró. Está bien, lo hago. Pero quiero los $4,500 ahora. Voy a buscar mañana, te traigo aquí mismo. Acepté. Pero tienes que prometer que lo vas a hacer bien. No puedes fallar. No puedes rajarte. No voy a fallar, dijo y extendió la mano. Nos dimos la mano. Negocio cerrado. Salí de ahí con el corazón acelerado, más aliviado. El plan estaba en marcha. Al día siguiente fui al banco. Saqué $4,500, dinero que tenía guardado de la venta de la carnicería cuando me jubilé. Se lo llevé a su departamento. Contó billete por billete. Los guardó en un cajón y confirmó. 15 de julio, 3 de la tarde, le voy a hablar. Las semanas hasta el 15 fueron una tortura. Yo, ansioso, nervioso, pensando si realmente iba a cumplir lo acordado o si iba a agarrar el dinero y desaparecer. Pero yo tenía su dirección, tenía todo. Si trataba de engañarme, le iba a ir mal. Mientras tanto, no hablé con Roberto, ni le hablé, ni le mandé mensaje, nada. Quería que pensara que me había dado por vencido, que había aceptado ser desechado, que se quedara tranquilo, seguro, creyendo que tenía todo bajo control en su vidita perfecta. Llegó el 15 de julio de 2023, sábado, día del cumpleaños número 38 de mi hijo. Me levanté temprano, me bañé, me arreglé, me puse un pantalón de mezclilla bueno, camisa, zapatos, me eché perfume. Quería estar presentable. Agarré un regalo que había comprado, una botella de whisky caro, cosa que le gustaba, y la envolví bonito. Salí de casa a las 2:30. La fiesta empezaba a las 2. Manejé despacio hasta su casa. Era en una colonia buena, casa grande, barda alta, portón automático. Cuando llegué, había carros para todos lados, unos 15, 20 carros en la calle, fiesta llena de verdad. Me quedé un poco lejos y me puse a observar. Podía oír la música, el ruido de gente platicando, risas. A las 2:55 respiré hondo. Agarré el regalo y fui hasta el portón. Toqué el timbre. La empleada contestó por el interfón.
Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el papá de Roberto. Vengo a traerle un regalo. Dije tratando de sonar casual. Silencio del otro lado. Después, un momentito, por favor. Me quedé esperando ahí en el portón. Se oía todo. Alguien dijo algo adentro. No podía entender. Entonces se oyeron pasos viniendo hacia el portón. Roberto apareció del otro lado de la reja con cara de pocos amigos. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó sin ni saludar. «Vengo a felicitarte, hijo, a traerte un regalo», respondí mostrando la botella envuelta. «No te invité», dijo seco. «Ya sé, pero soy tu papá. Pensé que podía venir a felicitarte», dije, manteniendo la voz calmada. Volteó hacia atrás, hacia el patio lleno de gente. Después me volvió a ver. «No se puede, papá. Hoy no. Está lleno de gente importante aquí. Otro día vienes». «¿Gente importante? ¿Y yo no soy importante?», pregunté sintiendo el dolor en el pecho. «No es eso. Es que no encajas aquí, ¿entiendes? Son mis compañeros de trabajo, clientes del banco, amigos de Stephanie, gente diferente», explicó, y cada palabra era una puñalada. «Diferente de mí, quieres decir», completé su frase. No lo negó, solo se quedó ahí parado, viéndome con esa cara de indiferencia. Fue cuando vi que había gente acercándose al portón, curiosos queriendo ver quién era. Stephanie apareció con esa cara preocupada, sus suegros también, unos 3 o 4 amigos. «Perfecto, público». «Está bien, hijo, me voy», dije con una sonrisa. «Pero solo no ignores la llamada que vas a recibir en 3 minutos». Su cara cambió. Confusión. «¿Qué llamada?» «La que vas a recibir en exactos 3 minutos. Contéstala, ¿sí? Va a ser importante. Y si es posible, ponla en altavoz. Todo mundo aquí va a querer oír», dije todavía sonriendo. «¿Qué locura es esa?» «¿Qué llamada?», preguntó irritado. «Ahorita vas a ver, hijo, ahorita vas a ver». Me di la vuelta y me fui caminando hacia mi carro. Lo oí gritándome atrás. «Papá, regresa acá. ¿Qué llamada es esa?». Pero no regresé. Me subí al carro, lo encendí, pero no me fui. Me quedé ahí parado del otro lado de la calle esperando, viendo el reloj del tablero. 2:58, 2:59, 3 Horacio. De donde estaba, podía ver el patio por encima de la barda. Vi a Roberto regresando a la fiesta, confundido, nervioso. Lo vi hablando con Stephanie, gesticulando. Lo vi sacando el celular de la bolsa, viendo a la gente alrededor, preguntando qué era eso. Y entonces le sonó el teléfono. Lo vi viendo la pantalla, vi su cara ponerse blanca. Contestó. «¿Bueno?». Se veía que estaba nervioso, tenso. Entonces vi su boca abrirse, los ojos ponérsele grandes. Trató de colgar, pero el teléfono no obedeció. Después supe que Lorena había usado una app que trababa el teléfono en altavoz cuando ella quisiera, cosa de tecnología que yo ni sabía que existía. Y entonces oí hasta de lejos, por el patio, la voz de ella resonando. «Amor, ¿por qué no viniste a verme esta semana? Te extraño». La música de la fiesta se había bajado, entonces se oía todo. Vi a Roberto desesperado, apretando botones del teléfono, pero la voz siguió. «¿Te acuerdas del lunes en el motel? Estuvo tan bueno. Prometiste que me ibas a llevar de viaje a fin de mes. ¿Vamos de verdad? Quiero ir a esa posada de la que me platicaste». El silencio en el patio era total. Todos parados viendo a Roberto, oyendo esa voz femenina hablando intimidades. Stephanie estaba junto a él, blanca como papel. La voz siguió. «Amor, ¿estás ahí? Mira, estaba pensando, ya llevamos 2 años juntos. 2 años, amor. Prometiste que la ibas a dejar, que nos íbamos a ir a vivir juntos. ¿Cuándo va a pasar eso? Ya me cansé de esperar, de estar escondida». Fue ahí que Stephanie entendió todo. La oí gritar desde donde estaba. «¿Quién es esa mujer?». Roberto por fin logró colgar. Pero ya era muy tarde. Todo mundo había oído. La fiesta se volvió un caos. Gente cuchicheando, gente con la boca abierta, gente grabando en el celular. La suegra de Stephanie se le fue encima. «Llevas 2 años engañando a mi hija». El suegro tuvo que detenerla.
Stephanie estaba llorando, gritando, haciéndole preguntas que él no podía contestar. Los amigos se fueron yéndose apenados. Los compañeros de trabajo, esa gente importante que él quería tanto impresionar, se fueron cuchicheando. En 15 minutos ese patio lleno se volvió un desierto. Solo quedó la familia de Stephanie, ella llorando y él tratando de explicar lo inexplicable. Me quedé ahí otros 5 minutos nomás viendo el caos. Entonces encendí el carro y me fui despacio, satisfecho. Se había hecho justicia. Me fui a casa ese 15 de julio con un peso enorme saliéndome de los hombros. No era felicidad, no era alegría, era alivio. Alivio de por fin haber mostrado la verdad, de no ser ya el único sufriendo callado, mientras él vivía en la mentira. Me senté en el sillón de mi sala, en esa casa sencilla que construí con mi propio sudor. Y por primera vez en años, me sentí en paz. El teléfono empezó a sonar como 2 horas después. Era Stephanie. Contesté. Estaba llorando tanto que casi no podía hablar. «Suegro, ¿usted sabía?», fue lo primero que preguntó entre sollozos. «Sabía, mijita, desde hace unos meses», respondí con calma. «¿Por qué no me dijo antes? ¿Por qué esperó hasta hoy?», preguntó, y no había coraje en su voz. Era solo dolor y confusión. «¿Por qué no me ibas a creer, Stephanie? Si yo hubiera llegado contigo hace 3 meses y te hubiera contado, tu marido lo iba a negar, iba a decir que yo estaba inventando porque le tengo coraje, y tú le ibas a creer a él. Necesitaba que él mismo se entregara enfrente de todo mundo para que nadie pudiera negar, para que nadie pudiera decir que eran mentiras mías». Expliqué la verdad cruda. Se quedó callada un rato, solo llorando. Entonces dijo: «Usted tiene razón. No le iba a creer. Iba a pensar que usted tenía celos, coraje, pero ahora oí de la boca de ella. Todo mundo oyó. No se puede negar». Respiró hondo. «Gracias, suegro. Usted me libró de seguir viviendo una mentira. Va a estar difícil, pero gracias». Platicamos un rato más. Me contó que había agarrado a los niños y se había ido a casa de sus papás, que no quería ver a Roberto nunca más, que lo iba a demandar, a pedir el divorcio, quedarse con la casa y la custodia de los niños. Y yo apoyé cada decisión suya. En los días siguientes la historia se regó por toda la ciudad. Guadalajara es ciudad grande, pero los chismes vuelan. La fiesta del escándalo se volvió tema en todos lados. Panadería, súper, gasolinera, iglesia, todo mundo hablando. Y yo no me escondí. Cuando me preguntaban, yo confirmaba: «Sí, fui yo el que armé eso. Mi hijo estaba engañando a su esposa y me trataba como basura. Le mostré que la acción tiene consecuencia». Roberto trató de hablarme unas 20 veces en los primeros días. No contesté ninguna. No tenía nada que hablar con él. Hasta que un jueves, una semana después de la fiesta, estaba llegando del mercado y él estaba recargado en mi portón, flaco, barba sin rasurar, ojeras hondas. Ya no parecía ese gerente de banco arregladito, parecía un hombre destruido. «Papá, necesito hablar», dijo cuando me vio. «No tengo nada que hablar contigo», respondí pasando derecho por él para abrir el portón. Me agarró del brazo. «Por favor, 5 minutos nomás». Me paré. Lo vi. Había odio en mis ojos y él lo vio, pero también había curiosidad de oír qué tenía que decir. 5 minutos ni un segundo más. Entramos, nos sentamos en la sala. Se quedó ahí moviendo las manos, sin saber cómo empezar. Entonces soltó. «Stephanie pidió el divorcio. Se va a quedar con la casa, con los niños, con todo. Estoy viviendo en un departamento rentado. En el banco me cambiaron a la sucursal de Tepatitlán, pueblito. Es prácticamente un despido disfrazado. Todo mundo sabe la historia. Perdí el respeto de todos. Mi vida se acabó, papá». «Tu vida no se acabó. Tú acabaste con ella solito», respondí sin lástima. «Sé que me equivoqué. Lo sé. Pero tú me destruiste, papá. Podías haber hablado conmigo. Podías haberme dado chance de arreglar las cosas en privado, pero no. Quisiste humillarme en público, enfrente de todo mundo», dijo, y su voz tenía coraje. «¿Ahora yo te humillé?», pregunté, inclinándome hacia adelante.
¿Quién me cerró el portón enfrente de 50 personas, hijo? ¿Quién dijo que yo no era parte de su vida? ¿Quién se avergonzaba de su propio papá? ¿Quién me empujó para afuera de la fiesta del nieto? Tú me humillaste primero, varias veces, durante años. Yo solo mostré a todo mundo quién eras realmente. La humillación que sentiste fue descubrir que la gente vio lo que siempre fuiste, un mentiroso. Se quedó callado porque no podía negarlo. Era verdad. ¿Y sabes qué más? Seguí. No tienes moral para venir aquí a reclamarme. Engañaste a tu esposa, madre de tus hijos, por 2 años. Gastaste dinero con otra mujer mientras decías que no tenías dinero para visitarme, para llevar a tus hijos a pasear con el abuelo. Hiciste decisiones, Roberto, y las decisiones tienen consecuencias. Escogiste la mentira, escogiste la traición, escogiste la vergüenza. Ahora aguántate. Empezó a llorar de verdad, sollozando con las manos en la cara. Me equivoqué contigo, papá. Me equivoqué feo. Me daba vergüenza de ti y no debía. Tú me diste todo, fuiste papá y mamá y yo te pagué mal. Perdóname, por favor, perdóname. Vi a mi hijo ahí, destruido, pidiendo perdón. Y una parte de mí quería abrazarlo, quería decir que todo estaba bien, que íbamos a empezar de nuevo. Pero la otra parte, la parte que había sufrido años de rechazo, de humillación, de exclusión, esa parte no podía. No todavía. Te perdono, hijo, dije, y vi sus ojos llenarse de esperanza. Pero perdonar no es olvidar y no es volver a ser como antes. Quebraste la confianza. Me mostraste que yo no era importante para ti, y eso no se arregla con pedir perdón. Va a llevar tiempo, mucho tiempo, y aún así, tal vez nunca vuelva a ser igual. Asintió con la cabeza, derrotado. Entiendo. Se levantó para irse. En la puerta se dio vuelta y dijo, me merezco todo lo que me está pasando, pero mis hijos no. Ellos no tienen la culpa de nada y te aman. No me los quites. Jamás haría eso. David y Laura siempre van a tener a su abuelo. Siempre, le aseguré. Y eso era verdad. Los niños no tenían la culpa de nada. Se fue y me quedé ahí sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque por fin había reconocido sus errores. Tristeza porque había perdido a mi hijo como yo lo conocía. El niño que crié había muerto hacía tiempo. Ese hombre que se fue era un extraño. En los meses siguientes, la vida se fue acomodando. Stephanie, de hecho, se quedó con la casa y con la custodia de los niños. Roberto paga pensión, ve a los niños en fines de semana alternados, trabaja en ese pueblito, ganando mucho menos de lo que ganaba. Lorena agarró los $9,000 completos. Le pagué la segunda mitad, como prometí, y se cambió a León. Dicen que puso una tiendita por allá. Nunca me volví a topar con ella. Y yo recuperé a mis nietos. Todos los domingos, David y Laura pasan el día conmigo. Hacemos palomitas, vemos películas, jugamos en el patio. Les cuento historias de cuando su papá era niño y les encantan. Stephanie se volvió amiga de verdad. Viene a comer aquí seguido. Trae a los niños. Platicamos. Suegro, usted me salvó de vivir más años en esa mentira. Siempre se lo voy a agradecer, me dijo una vez. Y eso valió todo. Hoy, con 67 años bien vividos, duermo en paz. No tengo ese peso en el pecho de quien es excluido, de quien da vergüenza, de quien es desechado. Tengo a mis nietos, tengo la amistad de mi nuera, tengo mi dignidad de vuelta. Roberto, él me viene a visitar de vez en cuando. Platicamos, nos tomamos un café, pero ya no es esa relación de papá e hijo. Es más como dos conocidos que compartieron un pasado. Y está bien así, al menos por ahora. Aprendí que familia no es quien te trata bien cuando le sirves. Familia es quien te ama, incluso cuando no sirves para nada. Roberto me amaba cuando yo era útil, cuando yo pagaba sus cuentas, cuando yo daba dinero. Cuando ya no me necesitó, me desechó. Eso no es familia, eso es conveniencia. Aprendí también que la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Puede tardar, puede doler, pero sale. Y mientras más trates de esconderla, más feo se ve cuando aparece. Mi hijo trató de esconder quién era. Trató de fingir ser el hombre perfecto, y cuando la verdad salió, no vino despacito.
Vino en altavoz enfrente de 50 personas, destruyendo todo en un minuto, y aprendí que la justicia a veces la tenemos que hacer nosotros mismos. Yo podía haberme quedado callado, sufriendo en silencio, aceptando ser desechado, pero no me quedé. Le mostré que la acción tiene consecuencia, que no se puede humillar a nadie y salir impune, que no se puede vivir en la mentira sin que un día cobre el precio. No me arrepiento de nada, ni tantito. Algunos pueden decir que me pasé, que fui vengativo, que destruí a mi propio hijo, pero yo no destruí nada. Solo prendí la luz. Quien estaba desnudo era él. La suciedad era de él. Yo solo mostré para que el mundo viera. Gracias por escucharme hasta aquí, de verdad. Si te gustó mi historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra altavoz y no dejes de checar las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla hay dos que te van a gustar mucho. Son historias de gente como yo, gente que vivió, que sufrió, que aprendió. Un abrazo fuerte de este viejo. Y recuerda, nunca dejes que nadie te haga sentir pequeño. Vales más que eso, siempre.